El 13 de noviembre de este año, hace apenas unos días, se promulgó la Ley 19.918. Esta ley aprueba el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Certificaciones de Firma Digital del Mercosur, que había sido firmado en Brasil el año pasado. Y por lo tanto, quiero compartir con ustedes un trozo de una de las clases del curso online Seguridad Documental, Documento y Firmas Electrónicas. Así que espero que puedan disfrutar el análisis y los comentarios que estamos haciendo en ese curso. Y otro de los temas que estuvimos hablando, hablamos del principio de compatibilidad internacional, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos hablando de los distintos principios. Bueno, respecto al principio de compatibilidad internacional, recuerdan que les comenté que se había firmado un acuerdo de reconocimiento mutuo de certificados de firma digital en el ámbito del Mercosur. En julio se envió al Parlamento un proyecto de ley para incorporar a nuestro derecho interno este acuerdo. Es el asunto 121-2020. El Poder Ejecutivo lo fecha el 1 de julio de este año y pueden descargar el proyecto de la página de Presidencia. Así entran a la página de Presidencia en la parte normativa, proyectos de ley, en el mes de julio es el primero que aparece. Ya se recibió al Poder Ejecutivo en la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento el 5 de agosto, o sea que vemos que realmente el trámite va rápido, así que probablemente en poco tiempo podamos tener este acuerdo aprobado por ley, por lo tanto incorporado a nuestro derecho, y tener la compatibilidad internacional de nuestra firma y de la firma de las firmas que nos llegan de estos países, y estas firmas tengan el mismo valor probatorio. Así que tenemos que estar atentos en ese tema, con respecto a ese tema. El proyecto de ley fue enviado al Parlamento en el mes de julio a los efectos de aprobar el acuerdo de reconocimiento mutuo de certificados de firma digital de Mercosur, que había sido suscrito en Bento Goncalves, en Brasil, el 5 de diciembre de 2019. En la exposición de motivos se establece que este acuerdo posibilitará el intercambio de documentos fiscales y aduaneros, la firma de contratos entre empresas establecidas en los diferentes países del bloque, la trazabilidad de productos de libre comercio, así como el reconocimiento automático de documentos electrónicos producidos a partir de los certificados digitales en el ámbito de las infraestructuras oficiales del país. Recalca que no es posible estar ajeno a todos los procesos de digitalización en las relaciones tanto comerciales como sociales, que el trámite de los documentos y las transacciones electrónicas va a ampliar la frontera digital. Por otra parte, hace hincapié en que el intercambio de documentos electrónicos emitidos por órganos públicos de los países asociados facilitará la vida de los ciudadanos en la comprobación de diversas situaciones rutinarias como los certificados laborales, constancias de diplomas, entre otros, que evidentemente van a circular en formato digital. Estos documentos podrán ser validados siempre que fueran firmados mediante certificado digital proveído por una infraestructura acreditada. Por otra parte, recalca que para los empresarios que actúan o planean actuar en el Mercosur, los negocios serán facilitados, incluso para validar propuestas y presupuestos comerciales y firmar contratos con empresas de los países vecinos. La preocupación en saber con quién se está tratando deja de existir porque
La autenticidad y la integridad de transacciones y documentos están garantizadas con eficacia probatoria y jurídica. Recuerden que uno de los primeros puntos que analizábamos en el curso refería a el problema de saber quién era quién en este ciberespacio cuando no tenemos un contacto presencial con la persona. Y este acuerdo consta de 15 artículos. En estos, obviamente que el proyecto tiene un único artículo que es la aprobación del acuerdo de reconocimiento mutuo, por lo que vamos a ir analizando el acuerdo en sí. El acuerdo establece en un considerando que el aumento de operaciones internacionales que usan métodos de comunicación, almacenamiento y autenticación de la información sustitutivos de los que utilizan el papel. Establece que convencidos de que para la seguridad y confianza en los documentos digitales se requieren firmas digitales y servicios conexos. El tema de la seguridad jurídica que hemos estado hablando, en el cual decíamos, bueno, no solo nos va a garantizar la identidad de la contraparte, sino que además nos va a garantizar que el documento no sea alterado. Otro elemento importante a los efectos de la seguridad documental. El considerando final dice que, considerando que el cumplimiento de la función de la firma digital tendrá en miras el fomento de la confianza en las firmas digitales para que surtan efectos jurídicos cuando sean el equivalente funcional de las firmas hológrafas. Me interesa rescatar esto porque lo hemos hablado, la equivalencia funcional entre la firma hológrafa y la firma digital, entre el documento electrónico y el documento papel. El artículo primero del acuerdo refiere al objeto, que es obviamente el reconocimiento mutuo, o sea, a los fines de otorgar a la firma digital el mismo valor jurídico y probatorio que el otorgado a las firmas manuscritas, de conformidad con el respectivo ordenamiento jurídico interno de cada parte. Recuerden que habíamos aclarado que a los efectos de la ley 18.600, digital y electrónico se han tomado como sinónimos y eso estaba específicamente aclarado en la exposición de motivos de la ley. El artículo segundo da una serie de definiciones a los efectos de homogeneizar las distintas denominaciones que existen en los distintos países y va a definir la firma digital y vamos a darnos cuenta de que en realidad es nuestra firma electrónica avanzada. Y si a los efectos del presente acuerdo se entenderá por firma digital los datos en forma electrónica resultantes de la aplicación de un proceso matemático a un documento digital que se vale de un elemento criptográfico. Habíamos hablado de la criptografía como una rama de las matemáticas que se ocupaba de la ocultación de los mensajes, que requiere información de exclusivo control del firmante, uno de los requisitos de nuestra ley, la que asociada, otro de los requisitos, a una persona o entidad originaria, identificada de forma inequívoca y emitida por un prestador de servicios de certificación acreditado por cada una de las partes. Y también va a hacer referencia a la denominación del prestador de servicios de certificación acreditado, que será considerada equivalente a la autoridad certificadora acreditada y certificador licenciado a los fines del presente acuerdo. El artículo tercero refiere a la validez y dice que los certificados de firma digital emitidos en una parte tendrán la misma validez jurídica en la otra parte, siempre que sean emitidos por un prestador de servicios de certificación acreditado y cumpla con una serie de requisitos. Estos requisitos son que respondan a estándares reconocidos internacionalmente, que contengan como mínimo datos que permitan identificar inequívocamente al titular y al prestador, ser susceptible de verificación respecto de su estado de revocación,
detallar la información verificada incluida en el certificado, contemplar informaciones necesarias para la verificación de la firma e identificar la política de certificación. Toda esta terminología ustedes ya la conocen porque hemos venido estudiando cada una de ellas cuando analizamos la firma electrónica avanzada. Que hayan sido emitidos por un prestador de servicios de certificación acreditado bajo el Sistema Nacional respectivo de acreditación y control de las infraestructuras de claves públicas. El artículo 4 refiere a aspectos operativos. Las partes procederán a la evaluación y armonización de las prácticas de certificación referidas al ambiente operativo de los prestadores de servicios de certificación acreditados y establece cuáles son los criterios que hay que tomar en cuenta. En el artículo 5 refiere a los prestadores de servicios de certificación y establece que las partes se comprometen a asegurar la existencia de un sistema de acreditación y control. Establece la realización de las auditorías para verificar tanto aspectos técnicos como legales y mecanismos de sanción para los prestadores de certificación que no cumplan con los criterios establecidos. El artículo 6 regula los datos personales y establece que los Estados partes deben garantizar, de acuerdo a su normativa de protección de datos, los datos recopilados para prestar el servicio. El artículo 5 refiere a la publicación y a la difusión de este acuerdo, publicarlo en el sitio web de las autoridades de control y difundir los términos del acuerdo y los efectos del acuerdo. En el artículo 8 se establecen cuáles son las autoridades en cada uno de los países. En la República Argentina, la establecida en la Ley 25.506. En Brasil, el Instituto Nacional de Tecnología de la Información, el INTI. En la República de Paraguay, el Ministerio de Industria y Comercio. Y me llamó la atención que para el caso de Uruguay no establece solamente la UCE, sino que refiere a la UCE y a GESIC. Lo que sorprende debido a la autonomía técnica que, de acuerdo a la ley 18.600, tiene la UCE. Se establece en el numeral segundo del artículo 8 que en caso de modificación de las autoridades del inciso precedente, cada parte la comunicará a las demás partes y al depositario del presente artículo. El artículo 9 refiere a la implementación del acuerdo a la asistencia. El artículo 10 a la confidencialidad. Las partes deberán mantener reserva de aquellos aspectos confidenciales o críticos de los que puedan tomar conocimiento en la aplicación del presente acuerdo, obligación que continuará vigente incluso luego de la terminación del mismo. El artículo 11 refiere a la solución de controversias, el 12 a la entrada en vigor y duración, el 13 enmiendas, el 14 denuncia, el 15º, depositario, o sea, aspectos vinculados a el acuerdo en sí. Y me interesa sí comentarles acerca de las preguntas que se realizaron en la Comisión de Asuntos Internacionales el día 5 de agosto del 2020, a la que concurrió el Ministerio de Relaciones Exteriores y AGESIC. Porque las preguntas que plantean los diputados pueden ser las preguntas que nos estamos haciendo todos. El Ministerio de Relaciones comienza contando que en diciembre del 2017, a impulso de Argentina y luego de Brasil, se empezó a considerar una agenda Mercosur digital, que es un elemento muy interesante, es una hoja de ruta, ¿verdad?, de todas las actividades que se van a acordar o se van a tratar entre los países a los efectos de la implementación digital en distintos ámbitos. Uno de los acuerdos en este sentido
ha sido la eliminación del roaming entre los países del Mercosur. Y el segundo acuerdo ha sido el de reconocimiento mutuo, que es el que estamos estudiando. Luego de las presentaciones, se pregunta qué relación tiene con la legalización de firmas. Se pregunta también acerca de el certificado digital, el certificado de origen digital. Y acá este es un aspecto que me interesa aclarar, porque se responde acerca de el certificado digital que da origen a la firma electrónica. Nosotros hemos estudiado certificado electrónico, certificado reconocido. Y no lo podemos confundir con certificados aplicativos a distintos ámbitos. El certificado de origen digital en realidad es un certificado que lo que certifica es el origen de los productos en áreas de exportación, que se digitalizó como tantos otros documentos, pero no tiene nada que ver, es un documento electrónico, no tiene nada que ver con el certificado electrónico que origina la firma electrónica, la firma electrónica criptográfica. Lo mismo sucede con los certificados notariales electrónicos. El certificado notarial electrónico es un certificado que antes lo teníamos solamente en soporte papel y ahora también lo tenemos en formato electrónico. Nada que ver también, totalmente diferente, con el certificado electrónico o el certificado reconocido a que refiere la ley 18.600. Se pregunta acerca de la simetría de Uruguay con los países socios del Mercosur en materia electrónica, si se encuentran en distintos niveles de desarrollo. Se responde que no, que hay estándares que se cumplen. Se pregunta también acerca de las llamadas listas negras de certificados revocados y sus métodos de verificación. ¿Se acuerdan que decíamos que no era positivo que un prestador de servicios de certificación tuviera muchos certificados revocados y que esa fue una de las razones por la cual Uruguay está estableciendo en los certificados solo datos mínimos? Si las cadenas de confianza extranjeras del Mercosur son de igual madurez que la uruguaya, esa es otra de las preguntas. Se pregunta acerca de Paraguay, si Paraguay cuenta con los mismos estándares criptográficos y cómo se proyecta fuera del bloque Mercosur este tema, a lo que se responde que respecto a la Unión Europea, a Estados Unidos y China, los sistemas no son tan parecidos y por lo tanto hay que hacer un trabajo mayor para poder llegar a acuerdos de este tipo. Me interesa destacar algunas de las respuestas técnicas que se realizan, que me parecen muy interesantes. Dice, esto funciona con una infraestructura de clave pública que se llama PKI, se la puede conocer en cualquier medio y básicamente está estandarizado. El Instituto de Estándares de Europa, por ejemplo, y los RFC, que son estándares de Internet, definen cuál es la estructura que debe tener un certificado digital, cuáles son los algoritmos que hay y qué tan seguros son para utilizar dentro de la infraestructura, cuáles son los largos, entre comillas, así se llaman, de estos algoritmos. Luego, cada infraestructura puede hacer uso de un tipo o de otro. En este sentido, los largos de los algoritmos son lo suficientemente fuertes para que no sea posible romperlos por ningún conjunto de ordenadores ni nada por el estilo. Para que se hagan una idea, este tipo de algoritmos es utilizado en Estados Unidos por el FBI y por la CIA. De hecho, en Estados Unidos el NIST, que es el Instituto de Estándares,
publica cómo se forman estos algoritmos, qué tan fuertes pueden ser y cuántos cómputos se necesitan para poder romperlos. Más adelante aclara que en el caso de el desarrollo de la computación cuántica en forma general, bueno, van a aparecer nuevos algoritmos para suplantarlos. Ya existen hoy por hoy la criptografía cuántica y son tecnologías emergentes que están en pleno desarrollo. Aclara que los estándares no es algo que se haya inventado en Uruguay, sino que es algo internacional y que por lo tanto se aplican en el resto de los países. Aclara que puede darse el caso de que no haya una RUT en algunos países. Lo habíamos hablado, recuerdan que decíamos, bueno, en nuestro país tenemos toda la cadena de confianza, toda la infraestructura nacional de certificación electrónica que crea la ley 18.600, pero esto no es así en todos los países. Esto se aclara, dice, en Europa usan listas de confianza. Esto quiere decir que un prestador de certificación se acredita frente a un auditor y ya puede estar emitiendo certificados a los ciudadanos, sin que haya una RUT que dependa del país. Se pregunta si los organismos que manejan las RUT son todos de carácter estatal y en Uruguay es así. Y en esas cadenas de confianza en Europa puede haber de todo, digamos, es una pregunta, y si hay de todo, incluso los auditores acreditados para auditar a quienes manifiesten interés en vender certificados, y esos auditores están en toda la Unión Europea. Una empresa de Francia podría auditarse ante una de Alemania. En Uruguay se manejan, como ya vimos, auditorías externas, pero en otros países pueden ser tanto externas como internas. Se pregunta, muy interesante, pregunta el señor Vergara, ¿se utiliza tecnología de tipo blockchain para el almacenamiento de esas cosas? Y no usamos tecnología blockchain para el tema de firma electrónica en nuestro país, como ya lo vimos. Y bueno, y se le hace la explicación de qué es la tecnología blockchain. Estoy viendo los puntos que pueden resultar más interesantes. Se pregunta si un tratado internacional puede ser firmado por un ministro por la vía digital. Bueno, y esto realmente me preocupó, porque se responde por parte del ministerio que las actas del Mercosur hoy las firmamos, las escaneamos, las mandamos al siguiente país, que a su vez las firma, las escanea y las manda al siguiente. Y así, en orden alfabético, firmamos los 4. Y ha sucedido algo parecido en algunos casos de acuerdo a nivel del Mercosur. Cosa que de este primer párrafo realmente me quedé muy preocupada. Ustedes saben que la firma escaneada no tiene valor jurídico, no es una firma electrónica. Aparte, cada uno de los países se está quedando con sus firmas hológrafas, pero en realidad la otra parte no va a estar en posesión de esas firmas hológrafas. Pero luego hace algunas aclaraciones. Dice, si el acuerdo fuera de que se puede hacer así, sería posible. El tema, después de la validación, si existían los plenos poderes para la firma, cuando estaban esos plenos poderes. Hay otros elementos a considerar que tienen más que ver con los requisitos extras, que no son si la firma es en presencia y escrita a lapicera o escaneada, sino que van más allá. En el Mercosur, por ejemplo, por simplicidad, estos meses se ha utilizado mucho y de hecho en algunos casos en el pasado llegamos a tener una firma electrónica, vamos a decir, pero en eso se firma, se escanea y se envía a otro. Eso no es una firma electrónica. Esto tiene que quedar muy claro. Esto no tiene nada que ver con la firma digital de la que estamos hablando y que contempla este acuerdo. Sí, pero tampoco tiene que ver con la firma electrónica. ¿Sí? Acá lo ideal, al no tener firmas electrónicas avanzadas, reconocidas en forma
previa a este acuerdo, lo ideal hubiera sido que en el acuerdo establecer una cláusula de reconocimiento, como establece nuestro artículo 5 de la ley, a los efectos de darle validez, ponernos de acuerdo en qué firma va a usar cada uno y usar una firma electrónica, cada uno de la autoridad de su país, pero que sea una firma electrónica avanzada. Eso daría mucho más garantías que lo que se está utilizando. Sin duda, este proyecto de ley va a ser aprobado rápidamente